Bien, amigos, seguimos aquí en Vida Sana y es tiempo de recibir al doctor Daniel Nogueira. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Un tema muy interesante. Vamos a estar hablando de lo que es la alimentación del diabético, las maneras de poder prevenir esta enfermedad, los controles de glucemia, uno ya los compartimos hace minutos. Obviamente que en lo que se refiere al manejo del paciente diabético, lo fundamental es tener lo mejor ajustado posible los valores de glicemia, glucemia o azúcar en sangre, que es el problema de esta afección. Y para ello hay distintos pilares. Uno de ellos obviamente tiene que ver con el de la dieta, o mejor llamarlo plan de alimentación, como que el tema dieta siempre rechina a todo el mundo, ¿no? Lo que tenemos que hacer para adelgazar o lo que tenemos que hacer por un tema de diabetes o por lo que sea. Plan de alimentación. También lo que se refiere a la práctica de ejercicio regular, ejercicio físico regular, que es muy importante para el paciente diabético. Importa también lo que es el automonitoreo, o sea, los autocontroles. En este caso, sobre todo aquellos pacientes que reciben insulina, tener acceso a su glucómetro, o sea, su aparatito para medir el nivel de azúcar en sangre, lo cual lamentablemente hoy en día no se da para todos los pacientes y en el sector público todavía esto, hay que remarcarlo, es un déficit, es una falta. ¿Y son yo costosos? siempre No es costoso el aparato, lo que es costoso después son las tirillas, aunque en los hechos existiría la obligación de darle a cada paciente por lo menos al mes 25 tirillas de manera gratuita. Pero yo siempre digo, un paciente que recibe insulina y que no se hace un automonitoreo diario es como conducir con una venda en los ojos, nunca sabes dónde estás parado. Si fuera necesario, obviamente la utilización de medicación o insulina, para el caso que sea necesario, es otro de los pilares. También es muy importante la educación que el paciente recibe en el consultorio, en el manejo, en ese feedback o intercambio con el médico, o la participación también de grupos de autoayuda que están muy de moda, que es muy interesante. El paciente tiene que informarse, tiene que aprender acerca de su enfermedad. Y otro pilar importante en el manejo de esta afección es todo lo que tiene que ver con lo psicosocial, y en ese sentido todos los mecanismos, como hablamos siempre para todas las enfermedades, de contención que el paciente puede tener, porque solo sobrellevar la patología no es fácil si no tenemos una familia que apoye y un entorno que nos apoye. Y en este plan de alimentación que tú decís, ¿cuáles serían los objetivos de la alimentación? Acá es importante destacar que gran parte de lo que comemos todo se convierte en azúcar. Por eso esto no es una enfermedad que venga producto de comer dulces o porque comamos cosas dulces o porque haya comido, como la gente generalmente lo asocia o dice, no, yo no como nada dulce, entonces ¿por qué tengo diabetes? Todo lo que ingerimos se convierte, o la mayor parte se convierte en azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar es el combustible para que el organismo funcione. Las proteínas, las harinas, los azúcares, todo se convierte, se metaboliza en el organismo en azúcar, porque el azúcar es el combustible. Entonces ese es un tema que hay que tenerlo muy en cuenta. El régimen que tiene que hacer el paciente con diabetes hoy en día no se aparta mucho de lo que es una alimentación saludable normal. Y por suerte hoy contamos con muchos productos que antes no existían, y creo que las facilidades hoy realmente son muy importantes en lo que se refiere al manejo de la alimentación del paciente diabético, con la salvedad de que los productos aptos para diabéticos generalmente son caros, esas cosas que uno nunca se explica. Cierto. Todo lo que es dietético sale más caro y eso a veces complica un poco el panorama. Pero hay que tener en cuenta que no todo lo que dice light o dietético es apto para diabéticos. Hay que aprender, como decíamos en otras oportunidades, a leer muy bien las etiquetas y consumir aquel tipo de alimentos que dicen que son aptos o que están aprobados por la asociación, que están aprobados por la Asociación de Diabéticos. No hay en los hechos alimentos prohibidos, solamente lo que tiene que ver con los azúcares refinados o de absorción rápida, las golosinas, los dulces, los alimentos de repostería, porque eso sí son los que elevan rápidamente los niveles de azúcar. Lo demás, podemos decir que está absolutamente todo permitido. El tema es manejar las cantidades y cómo distribuir los alimentos a lo largo del día. Bien, y a no agregarle azúcar a nada, ¿no? Eso es un punto importante. No, por supuesto que no. Nada, absolutamente nada. O sea, nada. Si uno es muy estricto, también podría decir el azúcar en algún momento puede estar permitido. Por ejemplo, cuando una persona tiene lo que se llama una hipoglicemia, o sea, sus niveles de azúcar en sangre bajan por debajo de los 60 miligramos por decilitro, que puede ocasionar serios problemas o serias consecuencias en la salud de la persona, ahí el azúcar está permitido, porque ahí lo que importa es subir el nivel de azúcar que ha descendido, ¿verdad? Si te pregunto, Daniel, lo que son las recomendaciones generales para un diabético, ¿qué me decís? Las recomendaciones generales, como te decía, cumplir con esos ítems que decíamos al comienzo. En lo que se refiere a la alimentación, que es una de las cosas que más cuesta, porque los uruguayos estamos acostumbrados a alimentarnos mal. Como te decía, la alimentación del diabético tiene que ser
lo más parecido a una alimentación saludable, respetar las comidas, desayuno, almuerzo, merienda y cena, respetar los horarios, sobre todo aquellas personas que reciben insulina, porque la insulina tiene determinado mecanismo de acción, determinado pico máximo de acción. Entonces, si no estamos preparados para esa dosis de insulina en lo que se refirió a la ingesta, podemos hacer bajones de azúcar o, en su defecto, si comemos a deshoras, también podemos llevar a niveles de azúcar muy, muy elevados. El paciente que recibe insulina tiene que ajustarse muy bien a los horarios y también hacer lo que se llama colaciones, o sea, hacer ingestas entre horas, a media mañana, a media tarde, también antes de acostarse, para evitar los bajones de azúcar a la noche. Obviamente, para eso hay que tener el aparatito y poder controlarse y contar con las tirillas, que son bastante caras, ¿no? No hacer entonces lo que es muy común que hagamos, sobre todo cuando estamos trabajando, pasar largas horas sin comer. No. Eso jamás. No, o lo que muchos pacientes te dicen, yo no sé porque yo no sé, no está mal, hay que cenar. Aunque sea una ingesta liviana, pero hay que hacerlo. No hay planes mágicos, no hay fórmulas mágicas que se puedan adaptar para todos los pacientes. Siempre decimos que hay pacientes con enfermedades y no enfermedades en las cuales uno pueda tomar criterios homogéneos para todo. Los planes de alimentación tienen que ser personalizados como para toda patología, ¿no? Y después está todo lo que tiene que ver con el seguimiento del paciente. ¿Qué puntos tenemos que atender en el tema de lo que es en el seguimiento del día a día? Obviamente que varía, como te decía, en función de cada paciente. Cada paciente con su médico va a acordar los tiempos de consulta y también aquellos exámenes para clínica y consejos que se vayan a adaptar en función de esta persona. Pero no debemos descuidar todo lo que es la visión, la consulta oftalmológica periódica, por lo menos una vez al año un fondo de ojo, lo que es el control de la hipertensión arterial. Generalmente el paciente diabético también es hipertenso, también es obeso, sobre todo los diabéticos tipo 2 que ya hablaron, son personas con sobrepeso o con obesidad. Ahí también la dieta o el plan de alimentación debe tener en cuenta la restricción calórica, los efectos de llegar al normopeso, porque el descenso de peso mejora bastante la situación. Porque la grasa corporal, no solamente la que podemos tener debajo de la piel, sino también alrededor de las vísceras, genera resistencia a la insulina. La insulina, como sabes, es la hormona o es la llave que permite abrir la célula para que el azúcar entre. Entonces, el sobrepeso o la obesidad genera una resistencia a la insulina. Bajar de peso es fundamental para este tipo de pacientes. Como te decía, el control periódico con el médico, que debe ser acordado. El estudio de la función renal periódica también, sobre todo si se es hipertenso, a través de examen de orina, zoemia, creatininemia, estudio de pérdida de proteínas en la orina. El control de los pies, ustedes mostraban allí también en la Asociación de Diabético lo que es el cuidado de los pies, el cuidado del calzado, la higiene adecuada. Es importante, como te decía, la realización de ejercicio periódico, por lo menos todos los días, una caminata de 30 a 35 minutos. Habría mucho para contarles, ¿no? Muchos puntos para tener en cuenta, y uno escucha muchas veces que una embarazada le saltó diabetes en el medio del embarazo. ¿Qué pasa en esos casos, Daniel? En el caso de la mujer y el embarazo hay dos situaciones muy diferenciadas. Una es una mujer que es diabética y que se embaraza, ese es otro capítulo, y después lo que se denomina diabetes gestacional, o sea, aquella diabetes que surge durante el embarazo y que una vez que finaliza el mismo, el problema se soluciona. Siempre es recomendable que mujer diabética que desea embarazarse programe ese embarazo. En realidad todos los embarazos deberían de ser programados para evitar riesgos y evitar complicaciones. Eso generalmente no está ocurriendo, pero en el caso de las pacientes con diabetes sería bueno que previamente ya se coordinara la posibilidad y se fueran tomando las precauciones del caso. A todas las embarazadas hay que hacerles en la semana 26, 28 lo que se llama una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Se le da a tomar altos concentrados de glucosa, se mide después sus niveles en sangre para descartar lo que se llama diabetes gestacional. Como te decía, que después del parto generalmente se soluciona, pero ojo, aquellos casos en los cuales surge una diabetes gestacional, generalmente puede pasar que con el tiempo estas personas puedan llegar a convertirse en diabéticas. Es importante hacer ese diagnóstico a esa edad por los riesgos que puede tener el neonato o el lactante apenas
apenas nace, porque como se acostumbra, si la madre tiene niveles elevados de azúcar durante el embarazo, el bebé se acostumbra a esos niveles elevados una vez que nace, entonces después es como que le estás privando de ese azúcar y hace hipoglicemias o bajones de azúcar que se ve con mucha frecuencia en estas situaciones. Una vez ven los informativos esos niños macrosómicos o enormes que lo presentan como gran noticia, pesó tantos kilos y es un... disparate. Bueno, ahí esos macrosómicos estamos hablando seguramente de madres que han cursado con una diabetes gestacional y no sé, no es nada lindo verlos y tampoco hay que mostrarlos como un fenómeno, sino que es algo que ocurre ante este tipo de situaciones y que nos debe hacer prestar mucha atención. Bien, Daniel, muchísimas gracias entonces por todos los consejos. Te esperamos la próxima. Nos vemos la próxima semana. Que pasen muy bien. Y a ustedes también. Nos reencontramos la semana que viene. Chau, chau, que pasen bien.